Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, hermanos. Sean todos bienvenidos y vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, le vamos a dar lectura al versículo 11 hasta el 16. Efesios 4, 11 al 16. Y dice la bendita palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites, amado Dios, estar un día más en este lugar. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de las personas que has traído, Señor. Ahora, Padre, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, para que tú a través de ella nos hables, nos bendigas, Señor, edifiques nuestra vida, nuestra fe, y podamos cada día más unirnos en tu amor, cada día más estar unidos en tu palabra, en tu caminar, Padre, para que, pues amado Dios, podamos ser agradables y podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, a fin de que todos crezcamos, a fin de que todos maduremos, a fin de que todos cada día más te conozcamos y podamos reflejar tus atributos en nuestra vida. Ayúdanos esta mañana, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Pues una carta muy bendecida, muy edificante, con instrucciones claras y precisas. De primero, cómo tenía que ser una iglesia, cómo tenía que fundarse una iglesia, de cómo caminar como iglesia, ¿verdad? Y él dejaba muy claro en los capítulos primeros, del 1 al 3, cómo se funda una iglesia, con fundamento en Cristo Jesús. Pero a partir del capítulo 4, pues él empieza a hablar, pero ya más enfocado al crecimiento de la iglesia, ya más enfocado a cómo caminar en grupo e individualmente, ¿verdad? Pues nos habla de ese llamado. Pablo nos está hablando de ese llamado que hizo Cristo, y te dice cómo debes caminar de hoy en adelante, si es que ya
ya hiciste las primeras cosas que Él indica, ¿sí? Entonces Él, a partir de este capítulo, como que le habla a la iglesia y le empieza a decir, bueno, ya deja de ser niño, ya empieza a madurar, ya empieza a crecer. ¿En qué áreas, Señor? En todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas quiere que crezcamos, que maduremos, ¿sí? Para cumplir ese propósito con el cual tú fuiste salvado, con el cual fuimos salvados, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Ahí ya se está enfocando, dice, bueno, ahora tienes que andar conforme a ese llamado que Dios te ha hecho a tu vida, conforme a lo que tú conoces de Jesús. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, dice. O sea, no creyendo más de lo que eres, sino con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, dice. ¿Sí? ¿En qué? En amor. Y ahí ya dejaba ver que él estaba motivando a los efesios. Dice, bueno, ya es tiempo de que crezcas, de que madures, pero tienes que hacerlo conforme a la palabra, ¿verdad? Por eso en el versículo 11 él está haciendo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué nos deja ver el Señor? Bueno, que el llamado hacia un ministerio, aquí está haciendo el llamado hacia los ministerios, hacia un ministerio, Dios lo hace. Y ese llamado es personal. O sea, Dios está llamando a los que quiere que le sirvan a Él, ¿sí? Y cuando Él lo está haciendo, no está diciendo, primero métete a un seminario, primero métete a un instituto bíblico, primero métete a esto, primero capacítate. No, Él está llamando. Él está diciendo, y Él mismo, quien Cristo constituyó, llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿sí? O sea, Él es el que llama y Él es el que capacita. No es ese don natural que tú tienes, no es ese don natural que Dios puso en tu vida. No, el llamado lo hace Dios. Podrás tener muchos dones, muchas virtudes, pero el que hace el llamado es Cristo Jesús. Ahora, este llamado es a un ministerio, ¿sí? No es un don natural que Él pone en una persona. El don es muy diferente, ¿sí? El don puede ser de varias formas, pero un don divino que ponga Dios en una persona son con un propósito y son a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de un don sobrenatural que tú tuvieras? ¿Sí? Bueno, esto tiene que venir de parte de Dios y de parte del Espíritu. ¿Para qué? El don sirve y capacita al hombre o a la mujer para hacer lo que humanamente no es posible. Un don sobrenatural hace que la persona, el hermano o la hermana, haga lo que es imposible hacer. ¿Cómo pudiera hacer esto? Bueno, un don natural es para resucitar a un muerto, para sanar una enfermedad. Ese es un don natural que Dios pone en pocas personas, ¿sí? Pero ese don que Dios pone en la persona, en el hermano, en la hermana, no es para que lo uses tú de una manera
de acuerdo a tus intereses. ¿Sí? No es para que ese don que Dios ha puesto en ti lo impongas a los demás y los pongas a temblar como gelatinas ahí en un lugar. No es para que hagas reír a la gente sin control. ¿Sí? No, para eso no sirve un don. No es para que pongas a las personas a comportarse como unos ebrios. Dicen que son borrachos espirituales, pero yo no encuentro en la Biblia que para eso sirvan los dones sobrenaturales. No es para que le impongas la mano en la cabeza y se vaya para atrás y atrás lo esté esperando otra persona, ¿verdad? Para que no se caiga fuerte, ¿sí? Un don no se utiliza para decir, ay, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. No es hablar carnalmente de parte de Dios. Tampoco es decir, Dios me mostró esto, Dios me dio una visión, Dios me llevó al infierno. O Dios me llevó al cielo, o Dios me dijo que va a venir un huracán en este año. No, pues van a venir varios. ¿Ah? Entonces una persona que hace esto con un don que Dios ha puesto en su vida, no lo está usando de acuerdo a el propósito con lo cual Dios lo está capacitando. Tampoco es hablar en lenguas, como muchos en otros lugares están acostumbrados a hablar en lenguas sin ningún significado. No, las lenguas que habla la gente de parte de Dios tienen un significado y debe de haber un intérprete para que sean de bendición a la iglesia. Si no, ¿de qué sirve que te la pases hablando 10 minutos en un lugar, en una iglesia, y nadie sepa qué dijiste? ¿De qué sirve? ¿Te edifica? ¿Te bendice? No, ¿verdad? Entonces, tampoco eso es señal de que tú tengas un don divino, ¿verdad? Tampoco un don se recibe a través de un objeto. Hoy en día está muy de moda, como se los hemos mencionado, a través de un objeto imponer el don del Espíritu Santo, el don de sanidad, el don de esto, ¿sí? Y te pueden llevar a confiar en una manguera, en un chicle, en una escoba, ¿sí? En un zapato, no sé si se los avientan para que los despierten o no sé para qué se los avientan, pero también utilizan También algunos se permite que los golpeen, reciben el nombre de Dios y si te plantan una cachetada. ¿Eso será de parte de Dios? ¿Eso será un don divino? ¿Sí? O a través de la imposición de manos que te digan, bueno, de aquí en adelante tú ya no eres simple creyente, tú ya eres un apóstol, ¿sí? Y ya te sientes apóstol o ya eres profeta, dice. ¿Para qué para qué Pablo está diciendo que sirve el ministerio? ¿Con qué propósito? Dios dice que es el mismo que constituye a unos apóstoles, a otros profetas y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito por el cual Dios llama al ministerio. Dios llama a ese ministerio que tú tienes que desarrollar, pero es Dios el que te está llamando. Llama al hombre, a la mujer a un ministerio, perfeccionar a los santos, capacitar a los santos. De antemano Él ya te está capacitando, Él ya te está instruyendo cómo tienes que ejercer ese llamado, cómo tienes que ejercer ese ministerio.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo es edificar, es poner cimientos sólidos, doctrina sólida, doctrina de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que poner cimientos sólidos en la iglesia para poder discernir, para poder aprender cada día más y más de Cristo Jesús, para poder discernir si desde el púlpito me están diciendo verdades o me están diciendo medias verdades. ¿Cómo? Trayendo la palabra, esa palabra que edifica, esa palabra que bendice, ¿sí? O sea, es enseñar doctrina sana, es enseñar la doctrina que Jesús trajo a esta tierra, la doctrina que dejó a los discípulos para que ellos siguieran con este ministerio. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto tiempo se necesita para edificar? Para llevar a la madurez a los hermanos. ¿Cuánto tiempo se necesita? Pues dice la palabra que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y a lo mejor muchos, pues vamos a durar a lo mejor años. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia llegue a esa unidad de la fe, donde realmente todos estemos mirando a Cristo Jesús, donde realmente estemos poniendo por obra su palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Cuando el Señor venga por su iglesia, ojalá y estemos preparados. Ojalá y hayamos cumplido con ese ministerio, con ese encargo de llevar a un crecimiento. ¿A cuántos? A los que Dios ha salvado, a los que Dios ha llamado a ser hijos suyos. Esa es la tarea de aquellos que, pues Dios nos ha llamado a un ministerio, llegando todos a la unidad de la fe. ¿Cuándo? No sabemos, pero tenemos que seguir trabajando. Y luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento. O sea, ¿cuál es el propósito de reunirnos? ¿Cuál es el propósito de escuchar la palabra? Conocer más a Jesús. Cada día. Cuando tú consigues, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú estás mirando a Cristo Jesús, empiezas a tener un desarrollo en tu cristianismo. Cuando tú dejas de ver a Cristo Jesús, te estás estancando, ya te estancaste, ¿sí? Pero cuando realmente empiezas a conocer a Cristo, tú dejas de creer en falsas doctrinas, tú dejas de creer en fantasías, ¿sí? No buscas cubrir ese requisito que el pastor, que el hermano está diciendo para que puedas ser hijo de Dios. No buscas únicamente cubrir un requisito que tu denominación te está pidiendo, sino buscas el estándar que Cristo Jesús ha dejado, conocerlo a Él. ¿Sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. O sea, a un varón maduro está diciendo, no que no vayas a pecar. Mientras estemos en la carne, estamos expuestos al pecado. Pero lo que Pablo está diciendo, a un varón maduro, que se parezca cada día a Cristo Jesús, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. Un varón maduro que vaya dejando ver ese
esas características de Cristo en su forma de actuar. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. No, en todos lados. En tu trabajo, en tu casa, en tu escuela. En todos lados tienes que dejar ver que Cristo realmente es el que te ha salvado, que estás conociendo a Cristo. Por eso Pablo les está hablando de esta manera. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? O sea, el hecho de crecer, el hecho de madurar, tiene un propósito: dejar de ser niños, dejar de ser inmaduros. ¿Sí? Cuando los ministerios, los dones trabajan como Dios los ha puesto, como Dios los ha designado, ¿sí? Y los hermanos, hermanas se ponen a estar activos en el servicio, se ponen a trabajar para Dios, se evitan muchas cosas y se evitan muchos dolores de cabeza, hermanos. Se evitan actitudes negativas, actitudes que no dejan crecer a la iglesia. ¿Cómo cuáles? Pues primero la falta de madurez en los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué te das cuenta de que alguien no ha crecido? Porque nunca le gusta involucrarse en el servicio, en la iglesia. Nunca tiene tiempo para hacerlo. Nunca crecen espiritualmente. Siempre están bien. Te le acercas y le preguntas, hermano, bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? No quieren crecer. Ahí están con esa inmadurez. Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué dice? No, pues es que siempre regañan, es que siempre dicen, es que siempre están exigiendo cada día más. ¿Por qué lo tomas? ¿Por qué lo dices de esa manera? Porque no has crecido, no has mirado a Jesús, porque probablemente no quieres hacerlo, ¿sí? Pero hay otro gran peligro de que se corre con ese tipo de personas. Hay una gran inestabilidad, ¿sí? Los creyentes inmaduros son muy vulnerables. ¿A qué? Pues a esas novedades, a esas modas que hoy en día andan de iglesia en iglesia, los predicadores, esos engañadores profesionales, ¿sí? Y las personas, a muchas les gusta acudir a esos lugares, les gusta estar a la moda, les gusta andar de aquí para allá. Ahí te das cuenta de la clase de cristiano que es, o de creyente que es, ¿sí? Un religioso más, yendo de un lugar a otro, de fantasía en fantasía. ¿Ya escuchaste lo nuevo? ¿Ya escuchaste a fulano? ¿Ya escuchaste lo que dijo? ¿Ya escuchaste este testimonio que fue al infierno y regresó? ¿Sí? De iglesia en iglesia, de fantasía en fantasía, ¿sí? De esos que un tiempo caminan, pero muy bien, y pareciera que ya miraron a Jesús, pareciera que ya les están saliendo las alitas, pero al poco tiempo otra vez vuelven otra vez a tropezar, otra vez vuelven a estar inestables, ¿sí?
¿Y qué pasa con estas personas? Bueno, se les ve una tercera característica. Son muy crédulos a todo. Creen en todo, ¿sí? Si les dices que aten, atan. Si les dices que desatan, desatan. Si les dices que vayan a escuchar esto, lo hacen, ¿sí? Entonces, están corriendo un gran peligro. Se están autoengañándose porque son niños espirituales. Son inexpertos en la palabra, porque sus sentidos espirituales no están desarrollados, no están ejercitados, y tampoco quieren hacerlo, porque es más cómodo estar en esta situación que tener discernimiento para poder decir esto es bueno y esto es malo. A todo le dicen amén. A todo le dicen amén en las congregaciones. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad. ¿Sí? Hay la necesidad de unirse en una doctrina, en una sana doctrina. No puede haber contemplaciones en los fundamentos, en aquellos fundamentos claros que dejó el Señor Jesús. Puede haber a lo mejor concesiones en algunas cosas cuando no son estrictamente enfocados a la salvación. En otras palabras, cuando no son doctrinas básicas, cuando no son doctrinas primarias. ¿Sí? Puede haber concesiones, sí, porque a veces el hecho de que podamos mirar algunos temas que no son básicos, no hay tanta importancia. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, ya deja de ser niño y crece siguiendo la verdad. ¿Cómo? En amor. ¿Sí? O sea, hay esa necesidad, ese deseo de conocer la verdad a cada día. ¿Sí? Y en eso no puede haber contemplación alguna, hermanos. Pero dice, aferrándonos a esa verdad en amor. Si lo haces de otra manera, ¿hay más maneras de aferrarse a la verdad? Sí. De otra forma, cualquiera que sea esta, pero que ya no es como dice la palabra, la verdad es el elemento en el que debemos vivir, movernos y ser. Pero la verdad ha de estar unida con el amor. Porque muchos se escudan y dicen, bueno, es que necesitamos a lo mejor mensajes más fuertes, ¿sí? Pero las verdades nuevas, por decirte algo, por ponerte ejemplos, que se dicen desde los púlpitos, pero que no son con amor, no producen cristianos, hermanos. ¿Sí? Y podemos ver muchos predicadores que hablan de este mensaje. No, es que Jesús les decía hipócritas, es que Jesús les decía sepulcros blanqueados, es que Jesús les decía hijos del diablo. ¿A quién se los decía, hermanos? ¿Se lo decía al adúltero? ¿Se lo decía al borracho? ¿Se lo decía al drogadicto? ¿Se lo decía a aquel que está empezando a llegar a la iglesia? ¿A ellos se los decía? ¿A ellos les dirigía esas palabras? ¿Sí o no, hermanos? Si era el mensaje para ellos, ese es el mensaje adecuado para darle a la gente que está queriendo conocer a Dios. Y hay varios predicadores de ese corte, ¿eh? Sí. Pudiéramos decir nombres, pero pudiéramos meternos en un problema también. Pero no es así el mensaje de Dios que les dijo. Él les dijo hipócritas a los fariseos.
a los religiosos, a los escribas, a los que decían conocer la palabra de Dios. Les dijo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque conocían las verdades y no querían caminar con esa verdad. ¿Sí? Entonces, aferrarnos a la verdad, pero decirlo con amor. ¿Sí? Entonces, mientras Dios es el que llama a un ministerio, bueno, es para equipar a los santos y para que los santos se dediquen, para que los hermanos se dediquen al servicio activo, para ir creciendo en todo hacia Cristo Jesús, para ir conociendo cada día más a Cristo. Esa es la meta y el único objetivo de cada uno de nosotros. Esto debería ser el propósito real de nuestra vida, conocer a Cristo Jesús, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la verdad y crecer en todas las áreas, ¿sí? Esta madurez te da ese crecimiento en todo, hermano, ¿sí? En cada área de tu vida. En cada área de tu vida vas a ir reflejando cada día más, te vas a ir haciendo semejante a Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Con ese propósito dio ministerios aquí en la tierra, a hombres como tú y como yo. Sí, a mujeres también, que pueden ejercer un ministerio dentro de la iglesia. No te estoy diciendo para predicar, pero sí te estoy diciendo para amar y servir. Entonces, el objetivo principal del cristiano debería ser representar a Cristo Jesús con más precisión en cuanto a su forma de actuar en este mundo, ¿sí? Acuérdate, por eso allá en Hechos 11:26 les dijeron cristianos. ¿Por qué? Porque miraron cómo actuaban, miraron cómo se comportaban aquellos. Acababan de conocer a Cristo, ya había pasado por ahí Cristo Jesús. Habían visto lo que Él había hecho, habían visto cómo se había comportado. Y después llegaron los discípulos solos y empezaron a hacer la obra. ¿Y qué les dijo la gente? Cristianos, porque seguían al maestro, porque hacían lo que el maestro hacía, ¿sí? Ese es el propósito que Pablo está motivando a la iglesia de los Efesios. Maduren, crezcan, conozcan a Cristo Jesús para que lo representen dignamente, ¿sí? Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Todo el cuerpo bien concertado, como conociendo al Señor, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Jesús es la fuente del crecimiento. Él es la fuente de aquellos que realmente quieren ser sus discípulos. Es la meta del crecimiento, quien Cristo Jesús, ¿sí? Él es el que da el alimento, Él es el que provee de esa savia para ir creciendo. ¿Para qué? Para que alcancen madurez, para que crezcan. Y veamos también las características que nos está hablando el apóstol Pablo, que en este cuerpo dice, si están bien unidos, todos los miembros se van a ayudar, ¿sí? Y pone un ejemplo bien claro. Y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice. O sea, está dejando el ejemplo del cuerpo. ¿Cómo es tu cuerpo? Cada cosa que está en tu cuerpo está puesta con un propósito, ¿sí? Bueno, también en el cuerpo de Cristo, cada miembro está diseñado para funcionar en ese lugar que tiene que hacerlo. En ese pequeño cuerpo o en ese gran cuerpo, según te haya tocado una iglesia pequeña, una iglesia grande.
Ahí nadie puede ocupar tu lugar porque Dios ahí te puso. Ese lugar que tú estás ocupando, Dios te está llamando con un propósito, que tú cumplas con esa función, ¿sí? Así como el cuerpo humano se compone de muchos órganos, se compone de carne, que tiene ligamentos, que tiene junturas, dice el apóstol Pablo, y cada juntura tiene un propósito, tiene una función en ese crecimiento del cuerpo. Bueno, pues así el cuerpo de Cristo, ningún miembro es superficial. El más humilde de los creyentes tiene una gran importancia delante de Dios, ¿sí? Y el más humilde de los creyentes es necesario en ese lugar, hermanos, ¿sí? Cuando cada cristiano, cada discípulo cumple su papel en el cuerpo, va creciendo, hermanos. Se va desarrollando como una unidad bien articulada, porque cada uno sabe qué hacer. Pero ¿qué tiene que hacer ese discípulo? Pues alimentarse bien, ¿sí? Apropiadamente. Tiene que estar pegado al Señor. ¿Cómo? Orando, leyendo, ¿sí? Congregándose. Y cuando esto sucede, hermanos, la iglesia empieza a crecer. La iglesia va a ser útil en las manos de Dios. Va a empezar a madurar. Va a empezarse a edificar mutuamente. Porque todos van a ir creciendo de una manera igual, porque todos tienen las mismas ideas, los mismos pensamientos. O sea, empieza a fluir el amor en ese lugar, empieza a fluir el amor en esa iglesia. El interés de unos y otros siempre va a ser buscar lo mejor para el hermano, para la hermana. ¿De qué manera puedo serle útil? ¿De qué manera puedo ayudarle? Sí. Y eso se va a dejar ver en ese lugar, en esa iglesia. Va a ser un distintivo en ese lugar. Pero ¿qué necesito realmente para crecer, para madurar como discípulo, como cristiano? ¿Qué necesito? Pues el primer requisito para crecer como cristiano, ¿cuál sería, hermanos? Ser cristiano, ¿no? Si no eres cristiano, no vas a crecer como cristiano. Si no eres discípulo, no puedes crecer como discípulo, ¿sí? Y esto es, pues, haber nacido de nuevo, hermanos. Es haber conocido a Cristo Jesús. Es haber mirado a Cristo. O sea, es que tú ya te hayas reconciliado con Dios. Que esa reconciliación la tengas bien segura. Que veas si ya te arrepentiste, si ya diste frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? No es simplemente haber pasado al altar y haber orado y haber aceptado a Jesús, hermano. Las oraciones mágicas en el cristianismo no sirven, hermano. Sí. No, pero es que yo ya me bauticé hace muchos años. ¿Cómo te bautizaste? Pues como lo hace, ¿no? Sumergiéndose en el agua. Pero realmente supiste el compromiso que te echaste delante de Dios, que hiciste con Dios, o simplemente te remojaste. Y eso deben de ser sinceros cada uno, ¿sí? No es que yo soy cristiano porque me congrego cada 8 días, yo no falto a las reuniones, ¿sí? Hemos conocido personas que por años y años y años se han congregado, hermanos. Pero la antigüedad no te lleva a ser cristiano, hermano. Por antigüedad nadie va a llegar al cielo, hermanos. Por antigüedad nadie va a mirar a Jesús. ¿Sí? No, es que pues yo soy discípulo del Señor porque leo mucho la Biblia, oro.
¿sí? Esto no garantiza tampoco, hermano, haber nacido de nuevo. Tenemos al maestro Nicodemo, ¿sí? Ya era un hombre de edad avanzada, dice en el capítulo 3 de Juan, del versículo 1 al 8 está la historia de Nicodemo, donde este hombre conocía las Escrituras. Yo creo que las sabía mejor que tú y que yo. Se las sabía, pero no había nacido de nuevo, hermano. Para él era algo difícil, imposible aceptar cómo era el nacimiento nuevo, qué era nacer de nuevo. En otras palabras, él no había entendido el llamado de Dios, no había entendido el evangelio que Jesús había traído a la tierra. Sí lo había leído, sí sabía, conocía la Escritura, conocía las citas a lo mejor, pero no había nacido de nuevo. Y dice la Escritura que no es del que corre, del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Entonces, como decíamos, el conocimiento a lo mejor de las Escrituras no nos asegura nada, ¿sí? El apóstol Pedro estaba hablándole también a la iglesia en esta carta y les estaba diciendo aguas porque van a venir muchos engañadores, aguas porque va a haber falsos maestros. Pero aquí en este versículo 17 dice, bueno, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano las cosas que les acababa de decir, guardaos, dice. O sea, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, ¿sí? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos deja ver el apóstol Pedro? Bueno, que el único que nos puede llevar al cielo es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cómo? Pues creciendo en ese favor inmerecido que Jesús fue y vino a esta tierra con ese propósito. Y realmente esto es lo único, esta es la diferencia, hermanos. Esto es lo que separa de las denominaciones, de las religiones, el evangelio verdadero. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús es la diferencia en una religión al verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque la religión es un esfuerzo humano de bajar a Dios, de alcanzar a Dios aquí en la tierra. A través de formas, a través de rituales, a través de sacrificios, de requisitos de denominaciones, ¿sí? A través de ofrendas materiales. Tú da más si tienes entrada garantizada. Dice una profeta por ahí en internet, dice, yo a base de billetazos te meto al cielo. ¿Sí? Y no es así, hermano. ¿Sí?
porque el apóstol Pedro está diciendo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Sí, ese es el esfuerzo que hacen las denominaciones, el esfuerzo que hace una religión, sí. Pero la gracia es muy diferente. La gracia desciende al ser humano y le hace nueva criatura. Y Pedro decía, esfuércense, crezcan en esa gracia, conozcan ese favor inmerecido de Dios. ¿Cómo te imaginas o qué será crecer en la gracia? ¿Sí? O sea que si crezco en la gracia voy a ser más salvo. Sí. Voy a ser más salvo que cuando hice una profesión de fe, que cuando me arrepentí. O sea, si crezco en la gracia voy a ser más perdonado que cuando realmente te volviste a Dios, dejaste de pecar, te arrepentiste para entregarte a Dios. ¿Eso es crecer en la gracia? ¿O vas a ser más justificado desde el momento en que Dios te salvó? Nada de esto, hermanos, nada de esto es crecer en la gracia, ¿sí? Porque desde que tú te arrepentiste, dice la palabra de Dios que Él anuló esa acta que te acusaba. Colosenses 2:14 dice que quitó esa acta, ¿sí? ¿Y qué hizo con ella? Fue y la clavó en la cruz del Calvario, quitando esa acta contraria que te estaba acusando. Tú eras tú eras amargado, tú eras borracho, tú eres desobediente, tú eras adúltero, pero Él quitó y la clavó. ¿Sí? Entonces, aunque tú digas, bueno, yo si crezco en la gracia voy una vez más a reclamar esa acta. No, Jesús ya la dejó ahí. Sí. Dice que Él tomó todo lo que te estorbaba y fue y los aventó a lo profundo del mar. Todos esos pecados que te estorbaban delante de Dios. Crecer en la gracia, dice el apóstol Pedro, es aumentar el conocimiento de Cristo Jesús en ti. Que lo conozcas más a cada día, ¿sí? Conocerlo es valorar su obra redentora. Esa obra que hizo por ti. Ese sacrificio que hizo por ti. Que lo estés valorando a cada día, a cada momento. Que tengas una seguridad plena de que Él resucitó, no está en la cruz del Calvario. No es como así algunas religiones te lo ponen ahí, moreno, güero, en una imagen. No, que estés consciente y cierto de que Jesús no está en la cruz. Él resucitó al tercer día. Pero que no sea una fantasía o nada más un dicho, sino una realidad de nuestra vida. Y que tengas la expectativa hoy en día de que Él va a venir por su iglesia, va a venir una segunda vez. ¿Por quién? Por su iglesia, decimos todos. Pero tú eres parte de la iglesia. ¿Tú formas esa iglesia? Su segunda venida, que tú estés seguro que viene por mí, que viene por ti. ¿De qué nos serviría saber que Él va a venir, pero no hay una seguridad de que venga por mí? ¿Habremos madurado? ¿Habremos crecido en eso? ¿Tenemos más conocimiento de Dios a través de eso? ¿Sí? Madurar en la gracia, crecer en la gracia es ponernos a su disposición. Heme aquí, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se necesita en tu obra? ¿Sí? Para extender tu reino. Para todo esto, hermanos, se necesita madurez.
Para todo esto se necesita un crecimiento. Por eso estaba urgido el apóstol Pablo con los efesios: crezcan, desarróllense, dice, desarróllense como discípulos de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si estoy creciendo? ¿Cómo puedo yo saber si me estoy desarrollando en el camino de Dios? Primera de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer. Pero necesitamos conocerlo. Necesitamos saber a quién nos hemos acercado para que crezcamos. Pero dice, y abundar en amor. ¿Sí? O sea, una de las características más claras es cómo amas a los demás. Cómo amas a tu mamá, a tu papá, cómo amas a tus semejantes. ¿Sí? Tu amor ha crecido, ahora valoras más a los tuyos. Si eso pasa, también vas a valorar a los hermanos, también vas a valorar a la iglesia. ¿Sí? Una gran característica que desde el Señor Jesús, desde el llamado que Él hizo a su iglesia, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 10, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, Pablo sabía, él conocía el mandamiento de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el mandamiento de Cristo Jesús hacia los discípulos? Si te acuerdas, Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál, Señor? Que os améis unos a otros, así como yo os he amado, dice. Este iba a ser el distintivo de un verdadero discípulo a un seguidor simplemente. ¿Cuál? El amor. En esto los conocerán, dice, en que se amen unos a otros. Y el apóstol Pablo dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Sabían el mandamiento que Cristo Jesús había dejado. Ámense, distínganse de los demás. ¿Sí? Pero dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis, que crezcáis, que maduréis más y más, dice. Sí. Esa es una evidencia de que la gracia se está desarrollando en ti, de que esa gracia tú estás creciendo cada día más en esa gracia, mostrando ese amor que Dios ha puesto en tu vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos,
como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, bueno, hermanos, ¿cómo es digno de esa fe que vaya creciendo? Entonces otra forma de mirar si realmente esa gracia se está desarrollando en ti, estás creciendo en la gracia, que es tu fe va aumentando, tu fe va creciendo. Sí. Y esto es una realidad en muchos. Esto es una realidad en algunos, ¿sí? Porque a cada día se va desarrollando esa fe, va creciendo, ¿sí? Y aunque venga la lucha, venga la prueba, venga la persecución, venga la escasez, tú te mantienes firme en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fe te lleva a soportar cualquier cosa, cualquier tribulación, dice el apóstol Pablo. Esa fe te mantiene firme, ¿sí? Ese es un síntoma, una evidencia de que la gracia de Dios se está desarrollando en ti. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, otra evidencia es el conocimiento que tú tengas de Cristo Jesús, el conocimiento que tú tengas del Salvador. ¿Cómo es? ¿Qué hizo por mí? ¿Lo conoces? Porque si estas evidencias que se van reflejando en tu vida, si esto lo vas reflejando en tu caminar diario, bueno, cada día Cristo Jesús se va formando en tu vida. Cada día vas dejando ver más las características de tu Salvador. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo, dice. Esta es una evidencia más de madurez, de crecimiento. ¿Por qué? Porque a cada día tú vas a querer estar apartado del mundo y consagrado para el servicio de Dios. Santo significa apartado con un propósito. ¿Ya? ¿Cuál es ese propósito? Ser útil a Dios. Apartarme para ser útil en sus manos, apartarme para poder ser ese instrumento, ese discípulo que puede ser útil en las manos de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para llevar a ese crecimiento a la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Sed santos, dice, porque yo soy santo. ¿Sí? Esas son evidencias claras y sencillas en la vida de cada persona que quiere ser hijo de Dios, que quiere ser instrumento en las manos de Dios. Tú debes de ser sincero con Dios y mirar qué tanto estás avanzando, qué tanto estás creciendo en amor, qué tanto estás creciendo en fe, qué tanto estás creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto buscas a cada día ser más santo delante de Dios? Cada uno nos conocemos y Dios también conoce nuestra vida. Entonces podremos engañarnos unos a otros, podremos fingir en medio de la iglesia, pero delante de Dios Él sabe cómo somos. Démosle gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, amado Dios, llévanos a aplicarla a nuestra vida. Llévanos a mirar si tú ya nos has hecho el llamado, Señor. Si tú, amado Dios, ¿qué has puesto en cada uno de los que hoy estamos aquí delante de ti, Señor? ¿Qué encargo tenemos delante de ti, Señor, para poder trabajar en tu obra, para poder colaborar, Señor, para que cada hermano, cada hermana te conozcan más y podamos alcanzar esa unidad de la fe, Señor? Podamos alcanzar ese conocimiento tuyo, Señor. Podamos alcanzar la estatura que estás demandando de cada uno de nosotros, esa madurez, sí, esa plenitud en ti, Padre, para que puedan venir luchas, pruebas, puedan venir tentaciones, puedan venir ataques a nuestra fe. Nosotros no cambiemos, Señor. Nosotros estemos firmes delante de ti para estar listos para no ser engañados por nadie, Señor. Por esos engaños que a veces llegan de una manera muy sutil a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a estar atentos a todas esas artimañas, amado Dios, que nos pueden apartar nuestros ojos de ti, amado Dios. Ayúdanos a estar firmes siguiendo esa verdad que eres tú, amado Padre. ¿Sí? Por favor, amado Dios, sé tú uniendo cada día más a este pequeño remanente, Señor, para poder amarnos con ese amor fraternal no fingido, Señor, para poder estar al tanto de cada una de las necesidades de cada hermano, de cada hermana, Señor, para que todos y cada uno vayamos recibiendo ese crecimiento para ser agradables a ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.